Reciban un cordial saludo. En este caso vamos a resolver lo que es un ejercicio de vectores fuerza. Este ejercicio lo pueden encontrar en el libro de Hibbeler en la 14ª edición. El ejercicio dice: determine las magnitudes de las componentes de la fuerza F igual a 60I más 2 en J menos 40 en K, todo esto en newtons, proyectadas a lo largo de los cables AB y AC. Bueno, pasando a la resolución, el primer paso a realizar sería hallar la coordenada de los puntos, es decir, hallar todas las coordenadas en las componentes I, J y K de cada uno de estos puntos en A, en B y en C, como podemos observar en la imagen. El punto A tiene 3 en Y en el eje X, que sería la componente en Y, tiene 0 en Y y 0 en Z, por lo tanto serían estas coordenadas de aquí. En el punto en B también tenemos lo que es 0 en el eje X, menos 75 en el eje Y 1 en Z. Hacemos lo mismo para el punto C y nuestro siguiente paso sería realizar lo que es los vectores unitarios. El unitario del cable AB se denota por la siguiente fórmula: el vector AB dividido entre la magnitud del vector AB. Esto, en otras palabras, el vector AB no es nada más que la resta del vector del vector B, menos el vector A, es decir, restar las componentes de este punto menos las coordenadas de este punto. Resolviendo esto de igual manera con sus componentes, entonces se da que tenemos que restar 0 menos 3 nos da menos 3 negativo, menos 0,75 menos 0 nos da menos 0,75 negativo y 1 menos 0 nos da 1 positivo. Entonces esto sería lo que es el vector AB y su magnitud no es nada más que la raíz cuadrada de cada uno de estas componentes que hallamos elevadas al cuadrado, es decir, menos 3 elevado al cuadrado más menos 0,75 elevado al cuadrado y más 1 elevado al cuadrado. Al resolver estas operaciones nos da un valor de 3.25. Entonces este valor lo colocamos aquí y procedemos a lo que sería realizar la división entre cada uno de estas componentes entre su resultante, es decir, dividir el menos 3 entre 3.25 y eso nos da un valor de menos 0.92i. Al dividir menos 0.75 en j entre 3.25 nos da menos 0.23 en j y por último la componente en k dividimos 1 entre 3.25 nos da 0.31 en k. Realizamos de igual manera lo que sería este mismo procedimiento pero para el cable en dirección A hacia C. Entonces lo mismo sería la resta del vector C menos las componentes del punto A, procedemos a hacer lo que es la resta de las componentes de este punto, por lo que sería realizar la resta de 0 menos 3 nos da menos 3 negativo. De igual manera el 1 en J menos 0 en J nos da 1 positivo. Y por último su componente en K, que sería 1.5 menos 0 nos da 1.5 positivo. La magnitud, como habíamos dicho, no es nada más que la raíz cuadrada de cada uno de estos términos elevadas al cuadrado. Entonces sería menos 3 elevado al cuadrado más 1 elevado al cuadrado y más 1.5 elevado al cuadrado. Este, este procedimiento nos da un valor de 3.5. Entonces colocamos este valor que obtuvimos aquí y procedemos a realizar lo que sería la división de cada una de estas componentes entre su resultante y obtenemos lo que sería este vector unitario. Bueno, después de haber hallado los vectores unitarios, tenemos que hallar lo que sería la magnitud de sus fuerzas en vectores, como igual sabemos. Entonces, esto no es nada más que multiplicar la fuerza que va en el cable AB por el unitario que previamente habíamos hallado de A hacia B. Entonces, la fuerza que actúa desde el punto A hacia B es la fuerza que nos brinda el problema, que sería 60I más 2 en J menos 40 en K. Entonces esa fuerza es la que actúa sobre el cable A hacia B. Entonces multiplicamos esto y por álgebra sabemos que debemos multiplicar cada uno de sus componentes en Y por su recíproca en el siguiente lado.
Entonces multiplicando 60 por menos 0,92 en y nos da el valor de menos 55.2 en y. De igual manera en la componente j multiplicamos 12 por menos 0,23 y nos da menos 2.76 en j, y por último menos 40k por 0.31k nos da menos 12.4. Entonces esta sería la magnitud de nuestras fuerzas expresado de manera vectorial del cable A hacia B. Hacemos lo mismo para el cable AC, que sería multiplicar la fuerza que también actúa en la dirección del cable AC, que sería la misma que nos da el problema. Entonces de igual manera multiplicamos 60i más 2 en J menos 40k por el unitario de A hacia C, multiplicando de igual manera las componentes en I, después las componentes en J y por último las componentes en K, nos da un valor de menos 51.42 en I más 3.432 en J menos 17.2 en K. Entonces, como siguiente paso no es nada más que realizar la sumatoria de lo que serían estas fuerzas. Sumar el menos 55.2 más menos 2.76 más menos 12.14. Esto nos da un resultado de menos 70.46. Entonces realizamos lo mismo para la fuerza que habíamos hallado en el cable AC, y esto sería la sumatoria de menos 51.42 más 3.432 y más menos 17.2. Ya sabemos que por leyes de signos este signo se sobrepone al positivo. Entonces nos da como resultado 65.14, y todo esto expresado en newtons. Una vez que acabamos los colocamos aquí. Bueno, estos valores que obtuvimos también lo podemos expresar como valor absoluto, es decir, cambiando su signo negativo a positivo, ya que este signo lo único que nos indica es la dirección en la que va actuando la magnitud de esta fuerza a lo largo de este cable. Para explicar un poco, la magnitud ya no la tomamos en cuenta como lo habíamos venido haciendo previamente de tener una componente en I, en J y en K, sino que imaginamos esta fuerza como una sola que cruza durante todo este eje, durante todo lo que sería el cable AB y en el cable AC. Entonces, esta tiene una magnitud que va a recorrer todo lo que es este cable y ya no va a tener sus componentes en I, en J y en K, sino una sola fuerza lineal. Y estas fuerzas están sometidas a lo que sería un esfuerzo a tensión que las atrae hasta ese sentido que está sometido por la fuerza F que nos da el problema. Si nos pusiéramos a calcular, la fuerza F tiene mayor magnitud para provocar, como ya nos damos cuenta, provocar la tensión en estos cables AB y en el cable AC. Entonces, estos serían los resultados que hallamos. Espero que les sirva de mucho y nos vemos en el siguiente video.